El mapa político del mundo, a primera vista, parece un rompecabezas de naciones claramente delimitadas, cada una ocupando su propio espacio geográfico. Sin embargo, una mirada más cercana revela una rareza fascinante: la existencia de enclaves y exclaves, territorios que, por diversas razones históricas, políticas o geográficas, se encuentran total o parcialmente rodeados por un solo país extranjero. La idea de un país dentro de otro puede parecer una anomalía o una contradicción, pero es una realidad geopolítica que ha moldeado fronteras y vidas durante siglos, creando algunas de las configuraciones territoriales más extrañas y a menudo desconocidas del planeta. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Un enclave es un territorio, o parte de un territorio, que está completamente rodeado por el territorio de otro estado. Si ese territorio enclavado es también un estado soberano, se le llama enclave independiente o microestado enclavado. Un exclave es una parte del territorio de un estado que está geográficamente separada del cuerpo principal de ese estado y rodeada por territorio extranjero. Un exclave es, por definición, también un enclave para el estado circundante. Por ejemplo, Alaska es un exclave de Estados Unidos, rodeado por Canadá y el océano, y Kaliningrado es un exclave de Rusia, rodeado por Lituania y Polonia. La peculiaridad surge cuando estos exclaves son muy pequeños o numerosos, creando intrincados patrones. La razón por la que no lo sabías es porque muchos de estos casos son el resultado de procesos históricos complejos, tratados antiguos o peculiaridades geográficas que no son evidentes en un mapa global simplificado. A menudo, la vida en estos enclaves y exclaves se desarrolla con desafíos logísticos y administrativos únicos que rara vez llegan al conocimiento público. Estos son los ejemplos más puros de un país dentro de otro, donde una nación soberana está completamente rodeada por el territorio de una sola otra nación. 1. Lesoto, dentro de Sudáfrica. Lesoto es el ejemplo más prominente de un país enclavado. Este reino montañoso, conocido como el Reino del Cielo, está completamente rodeado por la República de Sudáfrica. Su independencia, lograda en 1966, no cambió su situación geográfica. ¿Por qué está Lesoto dentro de Sudáfrica? La existencia de Lesoto como un enclave se remonta a las guerras del siglo XIX entre los Basotho, el pueblo de Lesoto, y los colonos Boer, así como a la posterior intervención británica. El líder Basotho, Moshoeshoe I, buscó la protección británica para defender su territorio de las incursiones de los Boers. A pesar de los intentos de anexión por parte de la Colonia del Cabo, parte de lo que se convertiría en Sudáfrica, Gran Bretaña estableció un protectorado sobre Basutolandia, nombre colonial de Lesoto, en 1868. Cuando Sudáfrica obtuvo la independencia y formó la Unión Sudafricana en 1910, Basutolandia, junto con Suazilandia y Botsuana, no fue incorporada, principalmente debido a la resistencia británica y al deseo de proteger los derechos de los pueblos indígenas frente al sistema de segregación racial, apartheid, que se estaba gestando en Sudáfrica. Así, Lesoto mantuvo su estatus como protectorado británico hasta su plena independencia, pero su geografía se mantuvo inalterable, dejando a la nación totalmente rodeada por su vecino mucho más grande. 2. San Marino, dentro de Italia. La Serenísima República de San Marino es uno de los estados más pequeños y antiguos del mundo y está totalmente enclavado en Italia, cerca de la costa adriática. ¿Por qué está San Marino dentro de Italia? La existencia de San Marino es un testimonio de su larga historia de independencia y su habilidad diplomática. Fundado según la tradición, en el año 301 d.C., San Marino ha logrado mantener su autonomía a lo largo de siglos de conflictos y cambios políticos en la península italiana. A diferencia de otras ciudades-estado italianas, que fueron absorbidas por reinos y unificaciones, San Marino forjó alianzas estratégicas, recibió protección de potencias mayores y, crucialmente, nunca fue lo suficientemente grande o amenazante como para justificar una anexión por la fuerza. Cuando Italia se unificó en el siglo XIX, San Marino ya era un estado reconocido y respetado, y los líderes del Risorgimento optaron por respetar su independencia. Su pequeña escala y su falta de recursos estratégicos significaron que no valía la pena el esfuerzo de una anexión forzada, permitiéndole mantener su soberanía hasta el día de hoy, rodeado por completo por su vecino italiano.
3. Ciudad del Vaticano, dentro de Italia. La Ciudad del Vaticano es el estado soberano más pequeño del mundo, la sede de la Iglesia Católica y el hogar del Papa. Al igual que San Marino, está completamente enclavado en Italia, específicamente dentro de la ciudad de Roma. ¿Por qué está la Ciudad del Vaticano dentro de Italia? La situación del Vaticano es única y relativamente reciente en su forma actual. Históricamente, el Papa gobernaba vastos estados pontificios en el centro de Italia. Sin embargo, durante la unificación de Italia en el siglo XIX, estos estados fueron absorbidos por el naciente Reino de Italia, y Roma fue declarada su capital en 1870. Esto dejó al papado en una situación de prisionero en el Vaticano, sin territorio soberano y en conflicto con el Estado italiano. Esta situación se resolvió finalmente con los Pactos de Letrán, en 1929, firmados entre el Reino de Italia, representado por Benito Mussolini, y la Santa Sede. Estos pactos reconocieron la Ciudad del Vaticano como un Estado soberano independiente, garantizando la independencia del Papa y la libertad de la Iglesia Católica en Italia, a cambio de la renuncia del papado a sus antiguas reivindicaciones sobre los estados pontificios. Así, un acuerdo político moderno dio origen a este microestado enclavado dentro de la capital italiana. 4. Barle-Nassau, Países Bajos, y Barle-Hertog, Bélgica. Como se mencionó anteriormente, el caso de Barle es el ejemplo paradigmático de la complejidad fronteriza. La ciudad se compone de Barle-Nassau, Países Bajos, y Barle-Hertog, Bélgica. El territorio belga, Barle-Hertog, consta de 22 enclaves separados dentro del territorio neerlandés, Barle-Nassau. Para complicar aún más las cosas, hay 7 subenclaves neerlandeses, parte de Barle-Nassau, dentro de algunos de esos enclaves belgas. ¿Por qué esta complejidad? La intrincada frontera de Barle es el resultado de una red de acuerdos territoriales y ventas de tierras que datan de la Edad Media, específicamente del siglo XII al XIV. Los ducados de Brabante, que controlaba lo que sería Barle-Hertog, y de Nassau, que controlaba lo que sería Barle-Nassau, realizaron numerosas transacciones y divisiones de tierras para la caza, la agricultura y los derechos feudales. Estas divisiones se consolidaron a lo largo de los siglos y se mantuvieron en gran medida cuando se establecieron las fronteras modernas entre Bélgica y los Países Bajos tras la independencia belga en 1830. A pesar de los intentos de simplificación, las reclamaciones históricas y los derechos de propiedad se volvieron tan complejos que se decidió mantener el statu quo, resultando en este rompecabezas legalmente vinculante. Dale like, suscríbete y comparte. 5. Cooch Behar, India y Bangladesh. Histórico y resuelto. Aunque ya no existe en su forma más extrema, el área de Cooch Behar en la frontera entre India y Bangladesh fue históricamente el ejemplo más complejo de enclaves y exclaves en el mundo. Un verdadero mapa loco. Antes de un acuerdo en 2015, había 102 enclaves indios dentro de Bangladesh y 71 enclaves bangladesíes dentro de la India. Pero la locura no terminaba ahí. 21 de los enclaves bangladesíes eran enclaves dentro de enclaves indios, y un enclave indio, Dajala Kagravari, era un enclave dentro de un enclave bangladesí, que a su vez estaba dentro de un enclave indio. Era un tercer orden de enclaves. ¿Por qué esta complejidad? Esta situación, increíblemente enrevesada, era el legado de acuerdos feudales entre los reinos de Cooch Behar y Rampur en el siglo XVIII. Estos Chitmahals, como se conocían localmente, eran el resultado de intercambios de propiedades, acuerdos de juego de dados y divisiones territoriales que quedaron congeladas cuando la India británica se dividió en India y Pakistán Oriental, que luego se convertiría en Bangladesh en 1947. Los esfuerzos por simplificar la frontera fracasaron durante décadas debido a la dificultad de reubicar a las poblaciones. Finalmente, en 2015, India y Bangladesh implementaron un histórico acuerdo de intercambio de enclaves, que esencialmente eliminó la mayoría de estas complejidades al permitir que los residentes eligieran la nacionalidad y se incorporaran al país principal adyacente. Un ejemplo fascinante de cómo la historia puede crear fronteras imposibles y cómo la diplomacia puede eventualmente resolverlas. 6. Campione d'Italia. Italia y Suiza.
Campione d'Italia es una pequeña localidad italiana que constituye un exclave de Italia completamente rodeado por el territorio de Suiza. Aunque administrativamente es parte de la provincia de Como en Italia, está geográficamente separada del resto del país. ¿Por qué está Campione d'Italia enclavada en Suiza? Su existencia se remonta al siglo XII, cuando la región era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. En ese momento, un señor feudal de Campione donó tierras a un obispado de Milán, consolidando una posesión milanesa en medio del territorio que más tarde se convertiría en Suiza. A lo largo de los siglos, a medida que las fronteras suizas se consolidaban y Suiza se convertía en una confederación, Campione siguió siendo un enclave italiano. Tras la unificación de Italia en el siglo XIX, se confirmó su estatus. Su ubicación dentro de Suiza le ha otorgado algunas peculiaridades. Utiliza la moneda suiza, franco suizo, tiene un código postal suizo, sus coches llevan matrículas suizas y sus habitantes a menudo usan servicios públicos suizos, lo que la convierte en una curiosa mezcla de identidades. 7. Kaliningrado, Rusia y Lituania-Polonia. Kaliningrado es un exclave de Rusia situado en la costa del mar Báltico, completamente rodeado por Polonia al sur y Lituania al norte y al este. ¿Por qué está Kaliningrado dentro de Lituania y Polonia? La existencia de Kaliningrado como un exclave ruso es un resultado directo de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Históricamente, esta región era Prusia Oriental, un territorio de Alemania con su capital en Königsberg. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética la anexionó formalmente en 1946 como resultado de los acuerdos de Potsdam, y su población alemana fue expulsada y reemplazada por colonos soviéticos. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, Lituania y Polonia se independizaron, dejando a Kaliningrado como un exclave de la recién formada Federación Rusa, separado del resto de su territorio por dos miembros de la Unión Europea y la OTAN. Esta situación genera complejidades logísticas para Rusia y tensiones geopolíticas en la región. Desde los reinos montañosos que se aferraron a su independencia hasta las herencias de imperios desvanecidos y los compromisos de tratados antiguos, estas anomalías geográficas son mucho más que curiosidades cartográficas. Son recordatorios de la profunda y a menudo compleja relación entre el territorio, la identidad nacional y la vida cotidiana de las personas que habitan estas singulares divisiones. Comprender por qué algunos países están dentro de otros es adentrarse en las capas ocultas de la geopolítica mundial, descubriendo que el mapa que conocemos es, en realidad, un palimpsesto de innumerables historias humanas y naturales. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!